Los adelantos en diversas áreas se han traducido en cambios radicales en cirugía, que van desde métodos diagnósticos y de localización más precisos hasta llegar al apoyo, aún en fase de prueba, de robots en salas de operaciones, pasando por el cambio en el tamaño de las incisiones. Así, hoy en día los avances en las diversas áreas de la ciencia nos han permitido llegar al actual apogeo en las técnicas quirúrgicas endoscópicas mini-invasivas. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 30 minutos con Luis Bustamante. Les recordamos que llegamos gracias al Hotel Palace Pool Oriente, seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar. Carrera 11, Antigua Infante, Maturín, Estado Monagas, 0291-641-4187 y 643-2564. Full Travel NP, agencia de viajes, atención personalizada. Síguenos en su cuenta de Instagram, @fulltravel.nb y Sport Gym 3000. Con entrenadores 100% calificados. Edificio Don Vito en la Floresta, frente a la Caracola. Para hoy estaré conversando con el doctor Hernán Espinosa, es médico cirujano y especialista en laparoscopia. Vamos a hablar sobre temas relacionados con precisamente su área y los nuevos avances en materia de cirugía. Vamos a una breve pausa y a regreso ya comenzamos con el doctor Hernán Espinosa. Bienvenido, doctor. Gracias, Luis. Un placer tenerlo por acá. Que esas adversidades no te roben esa sonrisa y esa felicidad que nos caracteriza como venezolanos. Por eso te invito a ser gente positiva. Estamos de vuelta en 30 minutos y bueno, ya vamos a comenzar la entrevista de hoy. Doctor, los adelantos en diversas áreas de la cirugía han sido muy frecuentes. Actualmente vemos cirugías menos invasivas hacia el paciente. ¿Cómo puede explicar usted brevemente todo este recorrido de los avances hasta donde estamos ahorita y su especialidad? Bueno, Luis, muchas gracias por la invitación, gracias a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Y bueno, sí, la cirugía ha venido avanzando mucho a través del tiempo, incluso los primeros cirujanos fueron los barberos, la cirugía se origina en los procesos bélicos, allá en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando en vista de la necesidad de resolver patologías quirúrgicas por arma de fuego, por armas blancas, se vieron en la necesidad de responder a estos pacientes. Sin embargo, ahí nace la cirugía. A través del tiempo, como tú mismo lo estás diciendo, ha venido evolucionando satisfactoriamente con la aparición de los antibióticos, con la aparición de las técnicas anestésicas, porque antes los pacientes incluso se operaban sin anestesia. Sin embargo, a través del tiempo, hemos venido ganando auge en el campo quirúrgico y de verdad que el desarrollo ha sido bastante importante y bastante interesante hasta el punto de vista de la actualidad, donde los últimos avances nos hablan de cirugías, como tú dices, mínimamente invasivas, donde los abordajes son mínimos, donde podemos resolver al paciente con menos estancias hospitalarias, menos estrés postquirúrgico y podemos resolverlo de formas más rápidas a través de métodos más rápidos, más precisos, más concisos. Incluso ahorita hablamos ya de la cirugía robótica, donde la cirugía está sostenida, está mantenida por un robot sistematizado por un cirujano. Estos avances y estos mecanismos nuevos, ¿cómo han mejorado, ha facilitado la vida tanto del cirujano como del paciente en su proceso postoperatorio? Porque ya no vemos aquellas heridas tan grandes, sino que son pequeños puntos, ¿no? Correcto, así es. Te genera muchos beneficios este nuevo método quirúrgico para el paciente. No tanto desde el punto de vista estético, que también es un aporte y es un factor positivo. ¿Por qué? Porque le evitas la herida quirúrgica, le evitas la cicatriz, y más para el cirujano también tiene otros beneficios, que es nos aporta una técnica más rápida, una técnica más fácil, con mayor accesibilidad y con menos estrés quirúrgico para el paciente, porque podemos trabajar de forma más rápida sin exponer tanto tiempo al paciente a alguna técnica anestésica. Y también disminuye lo que son las complicaciones postoperatorias que son típicas en un paciente que se realiza una cirugía que como muy corriente se realiza al paciente en 7 días. Puede presentar una complicación tipo una infección de la herida quirúrgica, puede presentar una eventración, que son las otras tipos de complicaciones, puede presentar dolor en relación al tipo de cirugía que se realice, y sin embargo con estas técnicas que se han venido implementando, se ha visto un descenso de este tipo de complicaciones. ¿Hay cierto temor de los pacientes a someterse a una cirugía por laparoscopia? Sí, siempre los pacientes tienen miedo en el sentido de que de la técnica nueva, que es novedoso,
le da miedo que quizás exista alguna complicación transoperatoria que pueda ser propia de la técnica y que quizás no se pueda resolver por el hecho de estar expuestos a pura tecnología. Sin embargo, siempre le digo a mis pacientes y siempre que estamos en la consulta les digo que todo paciente que entre bajo un avance tecnológico, bien sea laparoscopia o mini laparoscopia o una cirugía robótica, es un paciente que puede convertirse en el transoperatorio en el caso de que nos veamos complicados, en el caso de que amerite la conversión de la cirugía. Entonces por eso es importantísimo siempre la consulta preoperatoria, porque ahí es que uno habla con el paciente para que el paciente vaya en la mayor comodidad posible a un quirófano como tal. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que puede correr un paciente al operarse de esta manera? Mira, los riesgos que pueden aparecer en una cirugía laparoscópica son riesgos inherentes a la técnica. Por ejemplo, pacientes que al momento se nos complique, no podamos visualizar, no podamos comprometer o no podamos resolver de forma rápida ante un paciente quirúrgico. Sin embargo, también hay técnicas descritas para la resolución laparoscópica. Solo lo importante es contar con un buen equipo, ¿ok? Eso es importantísimo que el paciente lo tome en cuenta a la hora de decidir llevar a cabo una cirugía de este tipo, porque es importante saber el equipo quirúrgico con el que te estás yendo a operar y el sitio que cuente con las necesidades básicas para tener este tipo de servicio. Ahora, ustedes le dan las dos alternativas al paciente: operarse por la forma tradicional, por llamarlo de una manera, o operarse de la otra forma. Correcto, siempre está a lo que el paciente decide. Al final, que decide es el paciente, porque nosotros tenemos que tener autorización, pero sin embargo siempre antes de la cirugía se le explican los pros y los contras de ambas técnicas, porque las dos técnicas pueden resultar beneficiosas, pero también pueden tener sus complicaciones y el paciente debe estar claro al momento de la realización de cualquiera de alguna de las dos. Ahora, doctor, el postoperatorio, ¿qué es lo que se le recomienda a los pacientes luego de una operación por esta técnica? Mira, en el postoperatorio los pacientes han demostrado que tienen una evolución más satisfactoria, más rápida. Son pacientes que pueden adaptarse ya, incluso se reincorporan a sus actividades diarias de forma rápida y sencilla. ¿Por qué? Porque es una cirugía que no meritó tanta complicación y que se pudo resolver de forma rápida. Generalmente nosotros a los pacientes en los cuidados postoperatorios siempre están los cuidados siempre básicos y pues la monitorización continua por el desarrollo de la cicatriz que va a quedar, porque queda una cicatriz mínima pero sigue quedando. Y es la vigilancia que hay que tener con el paciente. También se han visto casos de por lo menos eventraciones del portal, que es a veces también que son complicaciones propias y que pueden ser inherentes a las prácticas postquirúrgicas del paciente. Por eso siempre igual, a pesar de que se haya sometido a una operación laparoscópica, es importante el reposo, es importante mantener por lo menos un estilo de vida más calmado, más relajado, después de una cirugía, bien sea tradicional o laparoscópica. ¿Por cuánto tiempo es recomendable ese reposo? Depende de la cirugía, porque como te expliqué, la laparoscopia podemos resolver muchas patologías. Depende de lo que se haya resuelto y depende del grado de la cirugía, se va a depender lo del postoperatorio. Y cada paciente es un mundo. Uno lleva un paciente en mesa operatoria y generalmente en el postoperatorio cada uno va a actuar de forma diferente. Ahora, doctor, ¿para quién no es recomendable este tipo de cirugía? Mira, la cirugía laparoscópica está contraindicada. Son pocos los casos, pero generalmente son los pacientes que tienen algún problema de tipo cardíaco respiratorio, porque en este tipo de pacientes nosotros vamos a trabajar con el dióxido de carbono, que es con lo que vamos a permitir nos va a abrir espacio en la cavidad abdominal donde vayamos a trabajar. Entonces siempre hay que, son las complicaciones, son a los pacientes en los que nos detenemos a pensar si lo llevamos a una laparoscopia o no. Sin embargo, siempre está descrito que podemos preparar a un paciente para llevarlo. Es decir, no hay contraindicación para yo decir, mire, este paciente no va a una laparoscopia, podemos prepararlo con un equipo multidisciplinario, con un cardiólogo, un neumonólogo y todo un equipo que asista al paciente para que vaya al quirófano en óptimas condiciones. Pero sería un preoperatorio más lento y más trabajado. Correcto. Perfecto. Doctor, cuando se pautó la entrevista con usted, muchas personas me comentaron acerca de algo que está ocurriendo con demasiada frecuencia en la población, que son los dolores abdominales. Hay patologías relacionadas con esto que preocupan a la ciudadanía, pero ¿cuándo saber que un dolor abdominal sí amerita una observación médica
y no estar alarmados quizás por algo que es pasajero. Correcto, mira, el dolor abdominal es el motivo de consulta más común para nosotros los cirujanos, ¿ok? Y como siempre decía, y le digo yo a mis estudiantes, le digo a los pacientes, le digo, el abdomen es una caja de Pandora. Ahí nosotros podemos encontrar de todo y el paciente va con un dolor abdominal y puede ser cualquier cosa. Desde una causa común, como la apendicitis aguda, que es una de las causas más comunes de dolor abdominal quirúrgico, hasta una patología de tipo médico como una coronopatía inflamatoria o una gastropatía. Entonces, pero siempre es importante que en la valoración de un dolor abdominal esté presente un cirujano general. ¿Por qué? Porque es el que va a discriminar cuál puede ser la causa de ese dolor y si ese dolor amerita resolución quirúrgica, porque a lo mejor hasta que no exista la resolución quirúrgica no va a haber resolución del problema. Entonces siempre el dolor abdominal es importante que sea también evaluado en un equipo multidisciplinario donde esté integrado un cirujano. ¿Cómo diferenciar un dolor abdominal quizás por el agua que está contaminada, por ingerir agua contaminada o por otras cosas que son más serias, que sí ameritan de verdad preocupación en la ciudadanía o en el paciente? Mira, diferenciarlo en el caso de los pacientes, o sea, como te estoy diciendo, siempre es importante que asista a la valoración médica, porque al examen físico, es decir, nosotros palpar el abdomen, tocar el abdomen de ese paciente, es que podemos definir muchas veces si el paciente es médico o es quirúrgico. Sin embargo, ¿cuáles son los signos de alarma que uno puede decirle a un paciente? Ve, cónchale, este es un signo de alarma que tú tienes que estar pendiente, que te llega el dolor abdominal y lo combinas con algún otro síntoma, tú debes ir urgente a un servicio de emergencia, pues valga la redundancia. ¿Cuáles son esos signos? Que el paciente tenga fiebre, que el dolor abdominal esté acompañado de náuseas o vómitos, que el paciente esté taquicárdico, que el paciente tenga un dolor de larga duración y que no haya mejorado, porque generalmente el paciente se automedica, toma analgésicos antiinflamatorios y el paciente no mejora. Entonces, no hay mejoría con lo que está tomando, pues ya es hora y es un signo de alarma de que debe haber una valoración con un cirujano. Perfecto, así que tome en cuenta todas estas recomendaciones del doctor Hernán Espinosa. Me tengo que ir a una breve pausa. Al regreso vamos a hablar de un tema bastante importante también, que tiene que ver con el COVID, la cirugía en tiempos de COVID. Una breve pausa y ya venimos. Debemos fomentar el uso correcto del tapabocas y mantener la distancia social. Cuidándote tú, cuidas a los tuyos. Si necesitas seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar, Hotel Palace Pool Oriente, ubicado en pleno centro de Maturín. Cuenta con habitaciones confortables con televisión por cable, internet, aire acondicionado, agua caliente y nevera ejecutiva. Disponemos de estacionamiento privado y un variado surtido de snack. Visítanos en el centro de Maturín, carrera 11, Antigua Infante, entre Avenida Rojas y Miranda, a pocos metros del estacionamiento de CanTV. Hotel Palace Pool Oriente, un oasis en el centro de Maturín. Contáctanos a través de los números telefónicos 0291-641-4187 y 643-2564. Y cuando se trata de un rico desayuno, en la Feria del Tequeño tenemos todo para complacer tu gusto. Tequeños con queso, salchiqueso y plátano con queso, acompañado de tu bebida favorita para que comiences el día con buen pie. Estamos ubicados en la avenida Miranda de Maturín. Para tu comodidad contamos con punto de venta, biopago y pago móvil. Igualmente puedes hacer tu pedido para todo tipo de eventos. La Feria del Tequeño, una feria de sabor a tu paladar. Regresamos a 30 minutos conversando con el doctor Hernán Espinosa, es médico cirujano y también especialista en laparoscopia. Doctor, quedamos en la parte anterior del tema del COVID. ¿Cómo se ha complicado a los médicos la cirugía en estos tiempos tan complicados? El tema COVID ha sido un tema muy difícil para toda la población y bueno, yo creo que los cirujanos no estamos exentos de esta situación. Desde la aparición de la pandemia, de verdad que ha habido un descenso en los casos quirúrgicos, en la resolución de los casos quirúrgicos, pero no porque no exista la patología, sino porque ahorita la población está enfrascada en el tema COVID. Entonces,
quizás un dolor abdominal, quizás tengo un problema de alguna hernia, una eventración, sufro de la vesícula, pero todo eso lo hemos dejado de lado y por el miedo que tiene la población, porque nada, o sea, no escapa de nuestras manos que el quirófano tiene una alta probabilidad de contagio por COVID-19. ¿Por qué? Porque estamos utilizando, el paciente está intubado, está conectado a una ventilación mecánica en el transoperatorio, que eso va a aumentar la probabilidad de padecer de COVID-19. Sin embargo, hemos tratado de llevarlo, de ir manejándolo, porque son pacientes que no podemos dejar de resolver. Y yo lo hablaba con un paciente y me dice, doctor, un paciente que me decía antes en la consulta, doctor, desde que llegó la pandemia estoy listo para operarme de la hernia. Y lo dejé así por miedo de ir a operarme, porque la hernia ya está a punto de estrangularse. Entonces el paciente se nos va a complicar. ¿Por qué? Porque no se operó a tiempo por miedo al COVID-19. Entonces ¿qué es lo que hemos venido implementando? Pues desarrollando técnicas novedosas, quizás empleadas por nosotros mismos en base a la evidencia, en base a la experiencia, que nos permitan disminuir el contagio de COVID-19 en el transoperatorio. Ahora, los pacientes tienen temor a contagios de COVID, pero los médicos también, porque hay muchísimas quejas, muchísimos llamados de atención sobre la poca medidas de bioseguridad que hay, o los pocos materiales que les brindan a los médicos. ¿Cómo enfrentan ustedes esta situación tan delicada? Porque ustedes son los que están en primer frente, en la línea de batalla frente a todo esto. Es correcto, y el problema va desde tener una prueba de COVID a la mano, para por lo menos una prueba rápida de detección del paciente que nos diga por lo menos si es COVID positivo o no. Porque muchas veces nos llega el paciente, un politraumatizado o un traumatismo por arma de fuego, que es un paciente que no puede esperar. Es una emergencia y hay que resolverla en el momento que el paciente llega, y lo ideal sería tener una prueba rápida, pero también sabemos que la prueba rápida no es la más específica. Exacto. Entonces esperar una PCR que nos diga en 21 días si el paciente tuvo COVID o no es bastante difícil. Pues sí, los médicos también tenemos miedo, también estamos muy temerosos ante la situación, porque, como te digo, el paciente puede estar con una prueba rápida negativa, la PCR me va a llegar en 21 días, pero ya yo lo estoy operando. Y ya lo estamos intubando y ya estamos en contacto directo con las secreciones, con la vía aérea de ese paciente, y es una alta probabilidad de porcentaje. Incluso dentro del gremio médico, los cirujanos y los anestesiólogos, que son los que estamos en el campo quirúrgico, son unos de los que más han demostrado síntomas, han demostrado la patología del COVID-19. Ahora, otra cuestión que también ha salido a la luz pública, o se ha hecho prácticamente como una costumbre en estos últimos tiempos, son las consultas a través de redes sociales, del WhatsApp. Ustedes también están actualmente la tecnología nos ha llevado a todo, la tecnología unida con la pandemia nos ha llevado a eso, a las consultas online. Sin embargo, como te decía en el segmento anterior, uno como cirujano debe tocar el abdomen. Entonces te imaginarás a través de WhatsApp cómo vamos a tocar el abdomen. Es bastante difícil. Es bastante difícil manejar a un paciente quirúrgico a través de WhatsApp. ¿Por qué? Porque es importante el contacto. Entonces para nosotros los cirujanos ha sido muy difícil este tema de las consultas online, porque hay que ir a ver al paciente. Entonces lo que estamos haciendo es más las consultas a domicilio, confirmando con nuestras medidas de bioseguridad, las medidas de bioseguridad del paciente, para poder hacer la valoración a tiempo de este paciente. Doctor, alguien que quiera comunicarse con usted, ¿cuáles son sus puntos de contacto, sus redes sociales? Se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales, a través del Instagram como doctor.hernanjeg, o a través de mi teléfono o mi WhatsApp 0416-325-1876. Me gustaría que le enviara un mensaje a todas las personas que están conectadas y que van a ver este episodio de 30 minutos sobre prevención, sobre salud, sobre también de cómo sobrellevar este temor y esta paranoia a lo que es el COVID-19 que se ha llevado tantas vidas. Bueno, mi mensaje para todos los que nos están escuchando es que hay que prevenir. Indiscutiblemente la prevención es el arma que tenemos nosotros, la que tenemos como población de limitar la patología, de limitar el COVID-19. Hay que mantener nuestras medidas de bioseguridad, pero no hay que tenerle miedo a los médicos. Mi mensaje es ese, porque muchas veces nos da miedo ir a un centro de salud, ir a una consulta, porque podemos tener la alta probabilidad de ser contagiados. Sin embargo, mi mensaje es que no tengamos miedo, porque
Si nos preocupamos nada más por el COVID y vamos a dejar pasar otras patologías que pueden ser importantes y que debemos resolver a tiempo. Entonces mi mensaje es ese, que tratemos de afianzarnos en eso, en las consultas online, en tener un médico de confianza, en tener un médico a la mano, que nosotros podamos sentirnos seguros y podamos hablar de otros temas que no sea nada más COVID-19, porque las demás patologías siguen andando. Entonces siguen andando los pacientes hipertensos, siguen andando las apendicitis agudas, siguen andando las obstrucciones intestinales y son patologías que debemos resolver. Doctor, otra pregunta, ya que habla de hipertensos, ¿ha aumentado las patologías o los pacientes con esta patología en las consultas? Sí, ha aumentado la cifra de pacientes hipertensión arterial, incluso porque ahorita está tomado como una complicación post-COVID. Muchos pacientes posterior a la sintomatología por COVID-19 tienen la alta probabilidad de presentar hipertensión arterial. ¿Y cuál es la recomendación para las personas? La recomendación es el chequeo, la vigilancia y el tratamiento oportuno. También los pacientes COVID-19 tienen miedo al primer síntoma, tienen miedo de acudir al especialista, tienen miedo de acudir al médico y se empiezan a automedicar, y es cuando vienen las complicaciones COVID y las complicaciones post-COVID. Entonces, mi otro consejo es asistir a tiempo. Si tienes algún síntoma, acude, que con una atención oportuna podemos evitar las complicaciones posteriores. ¿Sirven esos guarapitos de la abuela, esos montes, curan, previenen? Nosotros totalmente no estamos tan contraindicados los guarapitos de la abuela. Sin embargo, por ahí me decían, ay, pero es que la medicina viene de las plantas. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que cuidar mucho el hígado. Entonces hay que saber cuál es la planta que estamos tomando, porque si hay té que sirven más que como medicamentos, sirven como forma de hidratación. Recuerden que son pacientes COVID, son pacientes que se deshidratan muy rápido por la fiebre, por los aumentos de la temperatura corporal, y mantener el cuerpo hidratado es importante. Entonces ahí un té nos pudiera servir para relajarnos, para ayudarnos a dormir, pero no como cura de la enfermedad. Exactamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber asistido al programa. Repita por favor sus redes sociales. A través del Instagram como doctor.hernanjeg o a través de mi teléfono celular 0416-325-1876. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido al programa, por todos estos consejos y todos estos conocimientos que a través de esta entrevista hemos podido conocer. Me gustaría pautar nuevamente para hablar de otros más temas, porque la salud es primordial y es importante tocarlo siempre. Amigas y amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les recuerdo que estuvimos a nombre de Hotel Palace Pool Oriente, seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar. Carrera 11, Maturín, Estado Monaga, 091-641-4187, 643-2564. Full Travel NB, agencia de viajes de atención personalizada, @fulltravel.nb y Sport Gin 3000, ubicado en el edificio Don Vito, sector La Floresta, frente a la Caracola. Que tengan un excelente día y mañana venimos con más de 30 minutos.